Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Lady Lorena Núñez Vargas, matriculada en el curso de Radiología e Imágenes Diagnósticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CEA de Ibagué. Mi curso es Biología Celular y Molecular, dado por el tutor Luis Javier Toro, y el tema que vamos a tratar son las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas orgánicas a base de estructura de base de carbono, las cuales son sintetizadas por los seres vivos. Ellas son divididas en 4 partes: carbohidratos, aminoácidos, lípidos y ácidos nucleicos. De estas biomoléculas orgánicas se dividen en 2, en biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son todas aquellas sustancias que carecen de un átomo de carbono en su composición química, excepto el dióxido y monóxido de carbono. Un ejemplo de ellas son el agua, las sales minerales y los gases. Las biomoléculas orgánicas están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los componentes esenciales de las estructuras de las células y las encargadas de controlar su funcionamiento. Todas estas formadas por átomos de carbono, que tienen un tamaño relativamente pequeño y que pueden formar 4 enlaces covalentes con otros átomos iguales o diferentes. Esto permite formar una gran diversidad de moléculas. Un ejemplo de ellas que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas o aminoácidos y los ácidos nucleicos. Uno de ellos son los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son las moléculas fundamentales del almacenamiento de energía. En la mayoría de los seres vivos forman parte de diversas estructuras de las células vivas. Como pueden ver aquí, una ligera ilustración de cuáles son los carbohidratos en estos alimentos. ¿Cuáles son los tipos de carbohidratos? De estos tipos de carbohidratos hay 3, que se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿Qué son los monosacáridos? Son aquellos que contienen una sola molécula de azúcar, como por ejemplo la ribosa, la glucosa y la fructosa. Los disacáridos son aquellos que contienen 2 moléculas de azúcar simple covalente. Un ejemplo claro: la sacarosa, que es el azúcar de la caña, la maltosa, que es el azúcar de la malta, y la lactosa, que es el azúcar de la leche. Los polisacáridos son aquellos que contienen muchas moléculas simples unidas, como por ejemplo la celulosa y el almidón. Los monosacáridos. Los monosacáridos, como podemos aquí ver en la siguiente ilustración, son los alimentos ricos en vitaminas, como lo son la manzana, la pera, las uvas, el banano, la naranja, la fresa, entre otros. Los disacáridos. Los disacáridos son los que se dividen en nuestros componentes, que son la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Los alimentos más comunes de los que tengan maltosa son el pan, el trigo y los cereales. Los alimentos más comunes que tienen sacarosa son los derivados de la caña de azúcar, la miel y el helado. Y los alimentos que contienen lactosa son la leche, el kumis, el yogur, entre otros. Los polisacáridos son los que tienen la célula de almidón y pectinas.
El almidón son los alimentos con almidón son el maíz, las lentejas y el arroz. Y los alimentos con celulosa son las frutas, el arroz integral y el trigo integral. ¿Qué función cumplen los carbohidratos en el organismo? Su principal función de los carbohidratos en el organismo es que son la principal fuente de energía, es decir, son moléculas energéticas. Sin embargo, también cumplen funciones tales como ahorro de proteínas y regulan el metabolismo de los lípidos. Energéticamente utilizan los carbohidratos como principal fuente de energía y no las grasas. Esto se debe a que el metabolismo de los carbohidratos, o sea, las moléculas las cuales interaccionan con el agua más fácilmente, es mucho más rápido que el de los lípidos. El cuerpo humano utiliza los carbohidratos en forma de glucosa y así como a partir de este organismo puede realizar múltiples funciones donde es necesaria la energía. Otra forma es cuando la glucosa es almacenada en forma de glucógeno en el músculo y en el hígado. Este queda disponible para cuando el organismo lo requiera. La glucosa también sirve como fuente de energía para el cerebro, ya que éste necesita de ella para realizar diversas funciones. Aquí podemos observar las principales funciones de los carbohidratos, que es suministrar energía al cuerpo. 1 gramo de carbohidrato es equivalente a 4 calorías. Aquí podemos ver en la siguiente imagen cuál es su función en el cuerpo y cómo ingresa a la célula. ¿Cómo se adquieren los carbohidratos? Los hidratos de carbono contenidos en los alimentos, como ya se ha comentado, a medida que se digieren se van transformando en unidades más simples hasta que al final se convierten en monosacáridos, normalmente glucosa, y así son absorbidos pasando luego al torrente sanguíneo para ser conducidos a los tejidos que los necesiten. Pero eso sí, debemos tener cuidado con la ingesta, ya que la glucosa, cuando está en exceso, también se puede transformar en lípidos en el hígado, los cuales posteriormente serán transportados al tejido adiposo. Los alimentos ricos en carbohidratos son el arroz, la fruta y el pan. Las fuentes de energía aportan energía fácil de asimilar para el organismo. Son alimentos importantes para los niños y jóvenes en edad de crecimiento. Y en el sistema nervioso son el principal alimento de las neuronas, que aportan vitaminas del grupo B que tonifican el cerebro. Deben tomar estos alimentos los estudiantes, personas con estrés o nervioso. ¿Cómo se procesan los carbohidratos e ingresan a la célula? Ahí en la siguiente ilustración se observa. Proceso de absorción de nutrientes. Cuando el quimo se ha transformado en kilo, los nutrientes que éste contiene se han convertido en moléculas pequeñas, como azúcares simples, etc., las cuales son absorbidas por las vellosidades intestinales, que los conduce hacia el hígado y hacia las diferentes partes del cuerpo. Los aminoácidos o proteínas. Aminoácidos. Es el estudio de la función, estructura y propiedades de los aminoácidos. Estos compuestos, al unirse en cantidades y secuencias diferentes, forman los péptidos y las proteínas, las cuales son fundamentales en la estructura de los seres vivientes. ¿Cuáles son los tipos de aminoácidos? Existen 20 tipos de aminoácidos, los cuales se dividen en 3 grupos: los aminoácidos esenciales, los aminoácidos no esenciales y los aminoácidos semiesenciales. Los aminoácidos esenciales son los que el organismo no puede fabricar por sí mismo y tienen que ser adquiridos desde el exterior, de los cuales son 10 de ellos. Los aminoácidos no esenciales pueden ser sintetizados, pero dependiendo de circunstancias como enfermedades, como la falla de enzima, estrés, convalecencia, se hacen imprescindibles en la dieta, de los cuales son 11 de ellos. Los aminoácidos semiesenciales. Estos son los que pueden ser producidos por el mismo cuerpo, en los cuales son 2 de ellos.
Aquí vemos la clasificación y cuáles son los tipos de aminoácidos. Los no esenciales. Los no esenciales son la alalina, la cisteína, la asparagina, el ácido aspartic, la glutamina, el ácido glutámico, la glicina, la prolina, la serina y la tirosina. Los semiesenciales, que son la arginina, la cisteína y la tirosina. Y en los esenciales encontramos la leucina, la isoleucina, la lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano y la valina. La calidad de una proteína depende de la cantidad de aminoácidos esenciales en porción de un alimento ideal, como lo son los huevos, la leche y la carne, que son 100% asimilables. Aquí podemos ver en la siguiente imagen cuál es la función de los aminoácidos en el cuerpo. Ayudan a la función estructural del colágeno, funcionan como funcionan la función del movimiento, como lo son la actinina y la miosina, actúan como función inmune, como las células defensivas, actúan en la función hormonal, que son en la hormona del crecimiento, en la función digestiva, como son las enzimas, y el transporte de nutrientes, que son albúmenes. Aquí podemos ver uno de los alimentos que son ricos en aminoácidos, como las patatas, la miel, los frutos secos, los granos, el banano, las carnes rojas, el pollo, el pescado, huevo, entre otros. Aquí en la siguiente imagen podemos ver cómo ingresan las proteínas a la célula. Los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos es un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno, y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. ¿Cuál es su función principal? Pues la función principal son en formar la membrana celular en el organismo. ¿Cuáles son las clases de lípidos o grasas? Y se dividen en tres partes, que son los saturados, los poliinsaturados y los monosaturados. Los monosaturados son los que no tienen solubles enlaces en su molécula y son sólidos a temperatura ambiente, de los cuales pueden ver en la imagen. Los poliinsaturados son los que tienen varios dobles enlaces, son líquidos a temperatura ambiente y son ricos en omega 3 y 6. Y los monosaturados tienen un doble enlace, son líquidos a temperatura ambiente y son ricos en omega 9. Los lípidos y su composición se dividen en dos, en grasas saturadas y grasas insaturadas. ¿Cuáles son las grasas insaturadas? Son consideradas como las grasas malas, ya que cuando se consumen en exceso pueden ocasionar problemas de colesterol y trastornos de circulación. Hay que tener en cuenta que el consumo elevado de este tipo de grasas junto con el colesterol procedente de la comida pueden ocasionar serios problemas cardíacos debido al endurecimiento de las arterias, como lo es la arteriosclerosis. La mayoría de las grasas saturadas provienen de alimentos de origen animal, como las carnes rojas y la mantequilla. Los aceites de palma y coco también son ricos en estas grasas. Las grasas insaturadas. La mayoría de las grasas insaturadas son aceites, ya que a temperatura ambiente se encuentran en un estado líquido.
Son grasas beneficiosas para la salud porque regulan el nivel de colesterol y previenen las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Aquí, como podemos observar en la siguiente imagen, y pues les nombro una de ellas, que son el jamón, las malteadas, las salchichas, la gaseosa, los chocolates, los helados y las golosinas, entre otras. Las grasas insaturadas, como podemos ver en la siguiente ilustración, y algunas de ellas son los aceites vegetales, el aceite de oliva, los aguacates, el pescado, entre. ¿Cómo ingresan los lípidos a la célula? Ahí podemos ver una pequeña ilustración de cómo ingresan los lípidos a la célula. El ácido nucleico. ¿Qué es el ácido nucleico? Son los estructurales de los ácidos desoxirribonucleico, como el DNA, y ribonucleico, como el RNA, que transmiten y traducen la información genética. Desempeñan papeles importantes en los intercambios de energía que acompañan a las reacciones químicas dentro de los sistemas vivos. El principal portador de energía en la mayor de las reacciones químicas que ocurren dentro de las células es un nucleótido que lleva 3 fosfatos en el ATP. Aquí podemos ver cuáles son los tipos de ácido nucleico, que son 2, el ADN y el ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico, menos pentosa igual a desoxirribosa, y el ARN, que es el ácido ribonucleico, menos pentosa igual a ribosoma. La diferencia del ADN y el ARN. La diferencia entre ellos es muy evidente. En la estructura, azúcar, bases nitrogenadas, ubicación y función. La diferencia del ADN es que tiene en su estructura un doble hélice. Su azúcar es la desoxirribosa. Las bases nitrogenadas son la alanina, la guanina, la citosina y la timina. Su ubicación: el núcleo, la mitocondria y los cloroplastos. Y su función principal: la herencia, evolución, reproducción y la síntesis de proteínas. El ARN en su estructura solo tiene una hélice. Su azúcar es la ribosa. Las bases nitrogenadas son la alanina, guanina, citosina y el uracilo. Su ubicación: en el nucleolo, el citoplasma y los ribosomas. Y su función principal es la síntesis de proteínas. ¿Cómo ingresa el ácido nucleico a la célula? Aquí se puede ver una ligera ilustración. Aquí se pueden observar las referencias bibliográficas de donde tomé mi información. Muchas gracias y éxitos. Nuevamente me despido. Mi nombre es Lady Lorena Núñez Vargas, matriculada en el curso de Radiología de Imágenes Diagnósticas del Grupo 66 de Biología Celular.